Muy buenos días, queridos alumnos. Les habla el profesor César Ureta Sandoval, del área de comunicación del Colegio San Agustín de Villa, COSAP. En esta oportunidad, para atender el curso de literatura dirigido a los alumnos de quinto grado de secundaria. El tercer tema que convoca la reunión responde al nombre de literatura latina o romana, donde vamos a ver el contexto, características y sus respectivas etapas. Muy bien, empezamos con la introducción del caso. La literatura latina o romana empieza en Roma propiamente. Tiene su época clásica hacia el final de la República e inicio del Imperio. Perdura tras la caída del Imperio Romano en Occidente, Roma, y continúa su producción durante toda la Edad Media, retoñando con nuevo vigor con la llegada del Renacimiento y durante el humanismo. Muy bien, ahora vamos a ver el contexto histórico. La ciudad de Roma fue fundada por Rómulo en el año 753 antes de nuestra era o antes de Cristo. O sea, Rómulo, junto a su hermano Remo, cuenta la leyenda, que fueron alimentados por una loba, ya una vez crecidos, se reconocen como sobrinos de Amulio, a quienes van a vencer para restituir. Este vocablo es sumamente importante. Restituir significa volver a colocar. Restituir en el trono ¿a quién? A su abuelo Nomitor. Muy bien. Entonces de esta manera recibirán pues tierras para que fundaran una nueva ciudad que ellos llamarían Roma. Luego Rómulo va a resultar siendo el primer rey romano, ¿no? El primer rey romano. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver sus características. La literatura la literatura romana, queremos decir, se caracterizó por ser clásica, ¿no? Vemos la impronta, la influencia de la literatura griega, ¿no? Ser clásica, elitista, nacional, eh, utilitaria, impersonal y sometida a la normativa que los griegos ya habían establecido algunos siglos atrás. Fue clásica básicamente por tres razones o motivos, ¿no? Primero, alcanzó un alto grado de perfección formal. Fíjense la importancia del equilibrio entre forma y fondo que manejaban los griegos y que los latinos, o sea los romanos, han podido heredar. Después desarrolló el ideal de justamente lo que señalamos, ¿no? El equilibrio y el orden. Y finalmente se convirtió en modelo para las otras épocas posteriores. Entonces, estas son las características. Ahora, con respecto a las etapas de la literatura latina. Podemos dividir la literatura en estas etapas de corte y digamos, carácter histórico. Una época arcaica, su mismo nombre lo señala, arcano, antiguo, que va desde comienzos de la literatura eh, hasta, digamos, el año 100 antes de nuestra era o Cristo. Después viene la etapa clásica, que va desde justamente el año 100 antes de Cristo o antes de nuestra era hasta la muerte de Augusto. Augusto es el emperador César Augusto, que antes tuvo el nombre de Octavio, ¿no? Este personaje y a la vez emperador va a ser muy importante con respecto al carácter político que va a tener la literatura impulsada bajo su gobierno. Eso lo vamos a ver después. El tercer periodo o época es la época postclásica, después, a continuación, que va desde la muerte de Augusto, o sea, César Augusto, hasta el año 200, ya después de Cristo de nuestra era. La época tardía, efectivamente, correrá desde esos años 200 hasta el final de la latinidad o romanidad, quiere decir hasta el año 600. En este periodo, especialmente en el siglo IV, distinguimos la literatura cristiana del resto de la obra latina. Ahí vemos la influencia que van a tener
ese tipo de literatura. Vamos a ver los géneros literarios que cultivaron los romanos o latinos. Va a destacar entre dichos géneros la tragedia, ¿no? Una fábula eh, importante donde la tragedia de asunto griego, ¿no? Que se va a heredar, se caracteriza porque los actores usaban el coturno, esta especie de zancos, ¿no? O bota alta para, digamos, marcar una jerarquía dentro de la sociedad. Después, una fábula praetexta, donde la tragedia cuyo tema se basa en la leyenda o en la historia romana, toma el nombre de la toga orlada que llevaban los hombres ilustres en Roma y que después se va a hacer una tradición. En la comedia, la fábula paliata, donde la comedia latina o romana, también de asunto griego o representando eh, a dichos personajes y escenario griego, va a recibir este nombre porque los actores cubrían con el palidium o manto griego, ¿no? Se van a vestir evocando a estas épocas. La fábula Togata es una comedia sobre temas y personajes propiamente romanos ahora sí, ¿no? Los actores vestían la toga. Pero quizá la épica es el género literario eh, de mayor difusión, ¿no? No solo por intereses de carácter político, sino también por la grandeza que aportó un autor de talla mundial como fue Virgilio, ¿no? Pero empecemos, a ver, la épica es un género poético caracterizado por la majestuosidad de su tono, la epicidad, ¿no? Y su estilo relata sucesos legendarios o históricos de importancia nacional eh, o universal. Esto es importante, de importancia nacional, porque va a marcar una identidad y una validez como herederos de una cultura tan influyente e importante como fue la griega. Para esto, cuando veamos la Eneida, lo vamos a entender mejor como opera. Se centra esta épica en un individuo, lo que confiere una unidad de la composición, ¿no? A menudo introduce la presencia de fuerzas sobrenaturales, batallas y otras modalidades de combate físico. En cuanto a los periodos de la épica, podemos compararlo juntamente con los periodos anteriores señalados. Entonces quiere decir que existe una épica arcaica, digamos que se ubica anterior a la presencia de Virgilio y de la Eneida, por supuesto, su obra máxima. Una épica clásica cuyo máximo representante se puede ser a Virgilio. Y una épica postclásica se entiende obviamente post Virgilio, ¿no? Esos son los representantes. Veamos a la obra más importante, la Eneida. Es una epopeya eh, latina o romana compuesta por el gran Virgilio en el siglo I o primero antes de nuestra era o Cristo por encargo del emperador Augusto, o sea, César Augusto, quien anteriormente fue Octavio, ¿verdad? Con el fin de glorificar el imperio atribuyéndole un origen mítico. Acá está la clave política e ideológica de la obra, ¿no? O sea, lo que buscaba la obra era justamente no solo glorificar, sino validarse como herederos de una tradición eh, cultural, eh, digamos, poderosa, ¿no? Van a presentarse como los continuadores de la cultura occidental que llegó a su máximo esplendor en una etapa ya arcaica o antigua con los griegos. Entonces, digamos, ellos van a tomar la posta. En ese sentido, Virgilio va a elaborar una reescritura. ¿Por qué decimos eso? Bueno, la Eneida está compuesta de 12 libros. A la vez está subdividida en 6 primeros libros que va a ser una especie de homenaje y reescritura, entre comillas, de la Odisea, ¿no? Y la segunda parte, o sea, los últimos 6 libros van a hablar en tono y muchas similitud en la composición y el trama con la Ilíada. Entonces, en ese sentido es una reescritura, ¿no?
Entonces, más que una continuación, ¿no?, de los poemas homéricos. Entonces, tomando como punto de partida la guerra de Troya y la destrucción de esta ciudad, Ilión, o sea, Troya, ¿no?, y presentando la fundación de Roma a manera de los mitos griegos. Para eso tenemos que hacer un breve repaso, ¿no? El protagonista obviamente es Eneas, cuya madre no es más que la diosa Afrodita, en latín Venus, la diosa del amor, y entonces es un semidios, porque su padre sí es un mortal, un humano, ¿verdad? Es Anquises. Entonces cuando Eneas parte de Troya huyendo, ¿verdad? Va a hacerlo inicialmente con su hijo Ascanio, su padre Anquises, muy mayor también, y su esposa Creusa. El problema con Creusa es que en el primer, digamos, la partida, cuando llegan a Creta, se va a perder, va a desaparecer, ¿verdad? Bien, eh, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los lugares donde va a llegar la flota de Eneas, ¿no? Primero llega a Creta, ¿no?, donde hay una terrible peste. Después llegan a las islas Estrófades y Épiro, ¿verdad? Otro punto importante es que él va a evitar a estas monstruosidades marinas, que será Escila y Caribdis, que sí aparece representada en la obra del Odisea, ¿no? O sea, Odiseo sí se va a enfrentar a estos monstruos marinos, Eneas los evita, ¿no? Después va a llegar a Sicilia, donde va a morir su padre, Anquises, y después, a continuación, va a llegar a las playas de África. Acá es importante porque se va a conectar así eh, y va a llegar a Cartago, donde reina la soberana Dido, quien cuenta la historia que se va a enamorar del héroe troyano, ¿no?, y después fundador de la cultura romana. Muy bien, justamente a Dido es donde le cuenta una serie de sucesos importantes. Por ejemplo, la muerte de Laoconte, la caída de Troya eh, por medio de esta argucia del caballo de madera, ¿no?, ideado por Odiseo. Después también va a comentar sobre la aparición del fantasma de Héctor pidiéndole que escape. Entonces, eh, estos sucesos se lo va a confesar en Cartago a la reina de. Después va a llegar a regiones italianas como Cumas, hasta que va a llegar a Lacio, ¿no? Esta región va a ser importante porque aquí se va a enfrentar a Turno, ¿no?, rey de los Rótulos, pero con la ayuda de Sibila, ¿no? Entonces, de esta manera va a ingresar, previamente a que llegue a Lacio, va a ingresar al reino de los muertos, ¿no?, en una comparación bastante cercana a lo que pasó con Odiseo, ¿no? Después ya en Lacio se va a enfrentar a Rótulo, a Turno, el rey de los Rótulos, por la mano de la hija del rey latino, ¿no?, de Italia, en Lacio. Esta va a ser Livinia. Bueno, al conquistarla y a casarse, pues de esta manera se valida la fundación de Roma. En cuanto a las composiciones líricas, digamos, la literatura romana va a destacar con autores de la talla de Catulo, Horacio, eh, eh, los épodos, ¿no?, estas composiciones eh, que trata de imitar a los antiguos líricos griegos, donde ellos se va a utilizar un sarcasmo y la inventiva, ¿no?, este insulto procaz y también hiriente. Entonces, es importante señalar estos épodos, ¿no? La presencia de las odas y las carminas también son importantes porque van a ser una continuación de lo que Alceo, Safo, la poeta griega, y Anacreonte habían impuesto. Virgilio escribió también poemas pastoriles, ¿no? Las geórgicas, por ejemplo, hay que tener presente, y las bucólicas. Muy bien, entonces vamos a ver
los tópicos latinos tan importantes, ¿no? Estos tópicos que, digamos, concentran en en Horacio a su máximo representante, ¿no? O cultor por lo menos. Tenemos el locus, el, el carpe diem, que sería, digamos, un tópico latino, carpe diem, que consiste en la idea de aprovechar el presente, ¿no? Y de vivir el momento intensamente, ¿no? Con esta máxima se plantea una invitación a gozar el momento presente, ¿no? Ya que el día de mañana todavía es incierto. Vivir el presente es vivir con toda la pasión, las ganas, el día a día. Después tenemos otro tópico que es el Odi Profanum Vulgum, que consiste en la idea que considera la masa iletrada, poco apta para comprender la poesía y el pensamiento de los artistas. Por eso señalaba en las características de que es una literatura elitista. En cuanto al tópico del Beatus Sile, que consiste en una idea idealizada de la naturaleza, que funciona como una especie de refugio, de descanso, ¿no? Donde se va a complementar la naturaleza natural del ser humano con esta gran eh, creación de los campos, por ejemplo, ¿no? Entonces se plantea una intensa alabanza a la vida en el campo, ¿no? Esto es importante porque se relaciona con la actividad económica que va a ser la agricultura, ¿no? Que va a hacer que esta cultura se desarrolle en su máxima expresión. Muy bien, entonces vamos a ir ya verificando el aprendizaje. Para ello vamos a atender 6 preguntas, ¿no? Eneas narra la estratagema del caballo de Troya ¿en dónde? Primero hay que recordar una cosa, se lo comenta a la reina Dido. Dido, ¿de qué isla y reino? Por supuesto es soberana de Cartago, ¿no? Entonces la primera pregunta es la opción B. Vamos con la 2. Según la leyenda sobre Rómulo y Remo, el primer rey de Roma, ¿quién sería? ¿No? Ahí hay una cuestión bastante interesante, porque cuando leímos la primera parte hablaba de que Rómulo y Remo habían reivindicado a su abuelo Nomitor en un trono, pero el verdadero y primer, nos corregimos, el primer rey de Roma como tal va a ser entonces Rómulo. Sería la opción B. 3. Virgilio trabajó la Eneida bajo el amparo de quién, ¿no? ¿Quién apoyó económicamente, políticamente y marcó, digamos, el lineamiento ideológico, la connotación que va a glorificar su eh, ascendencia con los dioses griegos? Va a ser pues el emperador César Augusto. O sea, la 3 es la opción E. La 4 nos pregunta por los padres de Eneas. Dijimos que es un semidios, porque la madre es la diosa Afrodita, ¿no? La diosa griega, que después ya en Roma será conocida como Venus, la diosa del amor. ¿Y quién es el padre? Acuérdense que es un mortal, inclusive eh, es llevado por Eneas en este intento de fuga, ¿no? Que tiene y que va a morir en Sicilia, Anquises. Entonces, la opción a marcar será la 4C. La 5, ¿quién le pide a Eneas que cuente la historia de la caída de Troya? ¿Quién le va a pedir? Bueno, lo hace en Cartago. Entonces, ¿quién se lo va a pedir? Su máxima representante soberana, la diosa Dido. Que por cierto se suicida cuando decide partir eh, hacia las regiones de Italia el héroe Eneas, ¿no? Si hacemos una pequeña comparación entre Dido y Livinia, o Livinia, vamos a ver una personalidad interesante porque se mata tomando un puñal y haciéndose cargo de su vida ella misma, ¿no?
bueno, no toma una posición pasiva como muchas de las mujeres en esta obra. Acá, al ser reina, ella misma decide qué hacer con su futuro. En cuanto a la pregunta 6, dice quién se le aparece a Eneas en sus sueños y le pide que haga. Bueno, eh, el que se le aparece en sueños es el máximo héroe troyano. Nos referimos a Héctor, ¿no? Héctor se le aparece en forma de fantasma, de espíritu, y le pide que escape a Eneas. Esto con la intención de mantener viva la raza troyana y la cultura que concentraba, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces de esta manera estamos acabando el tema número 3, dirigido por los alumnos de quinto grado de secundaria, en curso de literatura, ya sabes, quédate en casa.